Entonces la chava le hace un cassette a un, bueno, el cassette, la chava le hace un cassette al chavo que quería mucho, pero como vio que era un patán, se la dio al amigo. Se la dio, pero se la dio pues así como, no directamente, porque no estaba dirigido a él. Y él iba muy feliz, se iba con la esperanza de que a lo mejor iba a regresar mejor económicamente, que posiblemente iba a buscar a su amiga. Pero la amiga, aun cuando vio que su novio era un patán, pues seguía con la dependencia emocional, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues salió ese tipo de cosas, cosas fuertes, por ejemplo, historias del río. Terminé uno que se llama Dimensión Simbólica de la Migración. Y entonces hay algo que, bueno, no está de moda, sino que es interesante, que se llama el paisaje. Entonces son los lugares donde estéticos o no estéticos, donde se dan el entramado, y el entramado de los migrantes se da o en el desierto, o en la montaña, o en la colina, o en la sierra, y el río juega un papel importante, el tren es importante. Entonces, sí hay como ciertos elementos comunes de lo que te platican, dependiendo por dónde te vayan, este, y sobre eso fue, ¿no? Que le salieron serpientes, que lo corretearon los perros, que una vez a un amigo iba de migrante y sucedió que se le atoraron las botas de tanto lodo que había, que perdió las botas y llegó descalzo. Llegó descalzo y luego empezó a tomar agua y salió un gringo, le apuntó con un rifle y un perro ladrando grandote. Y salió su esposa, que era mexicana, y lo regañó, ya se fue el gringo, y le dio de comer. Y él, como tenía mucha hambre, se comió como 5 sándwiches que le hizo la señora en buen plan, pero luego le dio diarrea porque como había dejado de comer 2 o 3 días. Entonces, todos esos testimonios, y además los pongo, no, yo, entonces, como hice muchas entrevistas semiestructuradas, me ha gustado y ya he agarrado ese tipo de trabajo en investigación, porque te está platicando la gente de lo que está sucediendo, y bueno, tú interpretas, ¿no? Lo que está pasando y todo lo demás, pero y también interpretas en contexto, ¿no? Con ganas de decir, ay, están tontos o son muy, lo que sea. No, al contrario, es como una manera vas diciendo y tú vas platicando, miren, está sucediendo esto, analizas. Una cosa es que hable prejuicio y otra que no. Adriana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perdón por la tardanza. Sí, pero oye, nada más son dos. Vamos en ascenso, vamos en descenso. ¿O qué onda? Sí, Enrique me comentó que creo que él se va a dar de baja. ¿Cómo? Pues que si vamos bien, hombre, no. Es que debe de haber más coraje para terminar una carrera, ¿eh? Sí, Sí, si uno empieza a decir, ay, voy a sufrir, ay, no, tienes que meterle y hacerlo y como si fuera una carrera de maratón, o sea, no puedes hacer una carrera profesional y no tener disposición, actitud ante la adversidad, ¿verdad? Y bueno, espero que ustedes no se me vayan a ponchar luego, ¿eh? para Bueno, nada. bueno, pues ya empiezo ahora sí formalmente la clase, ya llegó Adriana, empieza y vayan platicando y yo aquí voy complementando. Mira, Adriana, la que quiera. Bueno, en el video, en la parte de la cultura, lo que yo alcanzo a entender es, sí, es todos estos símbolos, todas estas costumbres que nosotros vamos generando, pero de alguna manera hay ciertas culturas que son como que las que marcan una nación o una parte más grande, ¿no? Aunque nosotros en nuestra familia tengamos ciertas costumbres, van a ir muy adaptadas a esa cultura grande que nosotros tenemos o van a estar influenciadas en esa cultura.
Y va también a ir mucho influenciada por la parte de la religión, ¿no? Que también puede ser una parte de la cultura, los ritos, las ceremonias, dependiendo de lo que se crea. Y eso lo vamos a ir transmitiendo y por eso se van perpetuando las diferentes culturas. Muy bien. Viri, que, a ver, coméntame y ahorita yo comento. Viri. Igual complementando un poquito lo que dice Adriana, yo lo tomé y fue igual con complemento de la clase pasada, un poquito de complemento también de la lectura, que cultura es básicamente cualquier cosa hecha por el hombre. Obviamente todo lo que mencionó Adri es pues hecho por el hombre, la religión fue hecha por el hombre. La vestimenta típica de cierta región, la comida típica también de la región, las artesanías, todo esto entra dentro de cultura y quiero pensar que todos los lugares tienen el mismo tipo de objetos, de cosas, de estas formas simbólicas, si no mal recuerdo, usan en el libro. Pero obviamente el diseño, el material usado para crear este objeto ya es diferente de acuerdo a los materiales o los, ¿cómo se llaman? Naturales de esa región. ¿Qué es lo que hace que sea diferente, una cultura diferente? Muy bien. Fíjense que, a ver, voy a cambiar un poquito, pero va a ser sobre lo mismo. Sí, les comenté en la clase pasada que les di en la Universidad de Guanajuato el seminario de cultura a los de psicología. Y los de chavos estaban en la idea de que cada quien trae su subjetividad, cada quien trae su mundo subjetivo, ¿no? Cada quien trae sus cosas y todo lo demás. Y, y, y parece que sí, tú dijeras, bueno, pues sí, es el mundo subjetivo pero resulta que no, que hay un telón de fondo metafórico, hay un telón de fondo, de tal manera que si yo digo perro, ustedes no están pensando en vaca. Y no es cada mundo subjetivo, no, no, no. Si yo digo carro, o digo 15 años, hay una representación que es muy común entre ustedes y yo. Y esa es la cultura. Entonces, no, bueno, la primera cuestión que me gustó y no me había dado cuenta y rompí con este esquema del mundo individual subjetivo. Y no, la cultura es el gran telón de fondo donde están representados los símbolos que nosotros conocemos. Entonces, el lenguaje es muy interesante porque nos permite comunicarnos y nos permite hablar sobre las cosas y entender unas cosas y no entender otras cosas. Entonces, a mí me gustaba mucho eso porque pues, se rompe primero con esta idea del subjetivismo individual. Ahora, déjame decirte, es más fácil que entiendas la psicología al revés, que hay un gran parámetro de representaciones culturales y que, bueno, tú de acuerdo a la experiencia, pues, te gusta, no te gusta, fuiste a la escuela y te fue bien, no, no me fue bien, me regañaron, no me regañaron, me llevo bien con mis padres, no me llevo bien con mis padres. Pero el telón de fondo es la cultura, es este conjunto de representaciones. Ahora, no es solamente la representación, no vemos gatos, perros, vacas, no vemos caldos, no vemos mole, no vemos frijoles, sino que no vemos café o té, sino que hay valoraciones, entonces, a ver, entonces, ¿es un telón de fondo simbólico? Bueno, ahorita hablo simbólico, pero es práctico, tiene que ver con dos dimensiones, con el nivel simbólico primero y después con el nivel, bueno, claro, el nivel práctico simbólico. Ahorita voy a decir que es práctico y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, no solamente son así como
como una bodega. Entonces, no estoy diciendo que la cultura sea como una bodega cuando digo que es un telón de fondo, sino lo que estoy diciendo es que la cultura tiene valoraciones. ¿Sí me explico? Entonces, valoraciones significa que cada cosa pues tiene una ponderación a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué nos gusta, qué no nos gusta, qué es chico, qué es grande, qué es conocido, qué es desconocido, qué es fuerte, qué es débil, qué es valorado, qué no es valorado? Entonces, el segundo elemento que propongo es que la cultura no son solamente todas las formas simbólicas que se dan, sino que son las valoraciones de formas simbólicas que tienen que ver con la vida de una sociedad. Entonces, Pau, está muy bien. De la primera parte que había dado, es que había científicos duros y se dan cuenta que hay una dimensión simbólica. Fíjate, científicos duros que no creen en cuestiones subjetivas terminan reconociendo que hay cosas subjetivas. ¿Me explico? Y luego cuando se ponen los lentes de subjetividad, ¡pum!, todo se hace subjetivo, todo es subjetivo. Bueno, todo es objetivo, pero también hay cosas subjetivas. Bueno, entonces ya voy señalando que hay valoraciones que se dan socialmente y que tienen una representación subjetiva y que el marco de interpretación subjetiva es la cultura. Entonces esto de que cada quien su mundo y que cada quien, a cada quien le gusta, cada quien sus sueños, no. Hago otro, pongo un punto para continuar. Fíjense, desde muchos años les dije a los alumnos, a ver, dibújenme un animal lo más extraordinario, lo más pacheco, lo más imaginario, lo más mítico que quieran hacer. Sí, a ver, órale, ponme. Entonces empiezan a dibujar. Sí, entonces pues hubo cosas así que no, pero bueno, hubo cosas que van, distintos monstruos me presentaron, ¿no? Hubo monstruos que parecían medusa, así se acuerdan de las medusas, ¿no? Del mar, ¿ok? Hubo monstruos que tenían 2 cabezas, 5 colmillos, este, 3 hocicos de león, 8 patas, 10 patas, alas. Pero fíjate bien que aun cuando era muy pacheco, muy metafórico, muy imaginario, el animal tenía que ver con su contexto, tenía que ver con su vivencia, tenía que ver con los acervos, tenía que ver con lo que había visto. Y entonces a mí me gustó eso porque yo decía, es que o tienen cuernos, o tienen patas, o tienen garras, o tienen... Y esto había sido retomado de lo que ellos habían visto, de lo que ellos habían creído, de lo que ellos les habían contado, de que lo que ellos... Y esos son los acervos. Son los acervos culturales. ¿Qué son los acervos culturales? Son esos recursos que vas tú obteniendo a través de tu cultura y que te permiten, voy a decir, un decodificar o, bueno, o interpretar las cosas. Bueno, ahora, después me di cuenta, bueno, no yo, sino ya lo habían visto, que por ejemplo la gente del campo tiene una forma de vida y la gente de la ciudad tiene otra forma de vida. La gente del campo tiene que ver con las lluvias, el agua, las actividades y todo lo demás. La gente de la ciudad pues, tiene que ver con las actividades urbanas, con los medios de transporte, con la vivienda y demás. Entonces es un concepto que está muy interesante, que tiene que ver con ciertas prácticas, con ciertos espacios. A ver, fíjense bien, prácticas, espacios y representaciones. Prácticas, espacios y representaciones. Muy bien. Entonces,
cuando vas, cuando sales y vas a ver a tu prima que está en el ranchito, hay cosas que son muy emocionantes para ella y para ti no. Y viceversa, hay cosas que tú dices, oye, nosotros de chico, yo me acuerdo que estaba con mis primos y que uno de mis primos dijo, uno que vivía en ciudad decía, es que no han visto esta caricatura y todos se le volteaban a ver así como, pues eso qué, ¿no? O sea, y para el de ciudad era muy importante una caricatura porque tenía ciertos elementos y para los del campo no, para los del campo era otra cosa los que era importante, ¿no? Cuando estábamos jóvenes, íbamos a los pueblitos, a Manuel Doblado, que era un pueblo donde vivió mi papá. Y entonces, bien vaciado, porque les gustaba mucho, pero así apasionadamente salir los sábados, viernes, sábados y domingos al jardín. Y ahí íbamos todos al jardín. Entonces las chavas caminaban en círculo hacia un lado y los hombres caminaban hacia el otro lado. Entonces, si había una chica que te gustara o un chico, entonces, bueno, tú le pestañabas el ojo y todo lo demás, y el chico, pues, les mandaba señales, otra vez, símbolos, les mandaba señales de que, o sea, le mandabas ojitos, que sonreías y todo, y entonces el chavo se te pegaba si él se sentía atraído por ti. Y entonces empezaban a hacer y ya empezabas a sentir la emoción, ¿no? Ahora, fíjate bien, no iban a la escuela juntos, no iban al trabajo juntos, eran un espacio público, espacio, lugar, donde había oportunidad de conocerse los distintos, ¿no? Los que trabajan, las trabajadoras domésticas o las chavas que viven bueno, en esta ciudad o en este pueblito. Entonces, son espacios de socialización que se van dando. Cuando estuve trabajando lo de historias, me platicaban que la gente iba a misa, las chavas, pero no crean que iban a misa porque fueran demasiado fieles, sino porque era el lugar o el espacio de socialización donde podías ver al chavo o a la chava que te gustaba, que se sentaba ahí o que se sentaba más adelante. Entonces, eso es bien importante. Entonces, ya dijimos, prácticas, procesos de socialización, representaciones y espacios. ¿Ok? Ya me empiezo a tener ciertos elementos culturales y bueno, la valorización es importante, es importante. Muy bien. Ahora, pues muchas cosas, bueno, la mayoría de cosas, ya cuando las codificamos, obviamente pasan a ser subjetivas. O sea, sí puedo agarrar esto, pero esto tiene una representación subjetiva, todo tiene una representación subjetiva. No lo estoy diciendo que no exista esto. Lo que estoy diciendo es que tiene una práctica. Entonces, por ejemplo, si ya se le acaba la tinta, pues sí va a ser algo que me permite subrayar o ya no me permite subrayar, porque ya se le acabó la tinta, no me sirve. Entonces ya entra como elementos de basura, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pero esta me la dio mi padre, ya se murió. Ah, bueno, tiene una valoración específica. O con escribí mi famosa obra de arte, los cuentos de un maestro desvelado, y fui famoso, entonces la guardo. Entonces adquiere significado simbólico. O con esto escribí las últimas palabras que me dijo mi abuelita. Entonces, es bien importante la cultura porque la cultura tiene que ver con todo esto. Con todo esto. Y forma parte muy importante para hacer análisis dimensionales. Entonces, para nosotros, ¿para qué nos va a servir? Pues porque los niños vienen de alguna cultura. Ahora, no es a veces una cultura, por ejemplo, entre niños pobres y ricos hay distintas culturas. Hay unas que los enseñan a los niños ricos a ser
No te dejes, hijo, tú debes de ser el líder, les dicen a los niños ricos, ¿no? Tú debes de pensar como líder, tú no debes de ser de la bola, tú no debes ser de la masa, tú no debes de ser borrego. Y entonces los están preparando, pues, ideológicamente para una función y unas actividades. ¿Me explico? Y también hay chavos que dicen, no, yo no me voy a dejar de los riquillos, bueno, también. O no se valora. Entonces, hay dimensiones que tienen que ver con las clases sociales y es importante porque es la reproducción social, permiten que las sociedades sean las mismas o puedan transformar también, ¿no? A ver, por ejemplo, mamás que mandan a los hijos a la escuela y bueno, pueden ayudar a que tengan cierta movilidad. Pues, hay que ver muchas cosas, a veces no se da, o no es nada más voluntarismo, todo es voluntarismo, no. No, a veces sí hay mecanismos culturales que te restringen. Por ejemplo, dicen, fulanito de tal, mi hijo es bien portado. A ver, ¿por qué es bien portado? Porque está cruzado de las manos y está sentadito y hasta que yo le diga, no, pues eso no es bien portado, es bien reprimido. ¿Qué me explico? Bueno, déjenme platicarles dos cosas y que son típicas, pues, más o menos de lo que veo en... déjenme, hace mucho yo les daba cultura general a mis alumnos de la universidad. Entonces, como era el antropólogo, me tocaba, hacía una rutina donde al final del semestre me los llevaba a la Ciudad de México, nos íbamos al Museo de Antropología, pues para que supieran un poco de historia a mis alumnos. Y, bueno, los llevaba al Museo de Historia y Antropología. Y luego me los llevaba al teatro. No, íbamos al zoológico, caminábamos en Chapultepec un buen rato, y luego en la tarde comíamos y me los llevaba al teatro. Ellos no estaban acostumbrados a ver teatro. Y a mí me gustó porque también cuando yo era joven, vivía en México, me vine a vivir a los 6 años. Estuve aquí hasta los 15 años más o menos y me fui a México otra vez yo a estudiar porque se muere mi padre y yo me voy a la Ciudad de México. Y una maestra nos dice, se me van al teatro, se me van a ver esta obra de Shakespeare. Y yo venía refunfuñado, ¿cómo nos manda a ver Shakespeare? Va a ser bien aburrido. Yo asociaba el teatro con las telenovelas y las telenovelas se me hacían fastidiosas. Y decía, así va a salir una mamá llorando y una hija y el niño rico. Dije, no, ¿para qué me mandan a ver eso? No, fui a ver la obra y me cambió, me gustó mucho, ¿no? La obra y además ver los recursos que utilizan la gente de teatro y obras tan buenas como la de Ricardo III. Está Hamlet, entonces me empezó a gustar el teatro y dije, qué bárbaro, qué padre, ¿no? Llegué fascinado. Bueno, entonces hay prácticas de ruptura donde escribí déjenme platicarles. Hay prácticas que se llaman de espiral. Metafóricamente son como espirales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te la pasas viendo la novela, ¿qué crees que pasa? Bueno, pues te vas a enamorar, vas a idealizar a un chavo, vas a pensar como ella piensa, como Marisol, no sé, depende de la novela, y ese va a ser el mundito, y digo un mundito hasta peyorativamente. Cuando eres pobre, pues hay una serie de limitaciones. Por ejemplo, pues que no tienes oportunidad de ir al teatro, a la danza, a la música, a tocar el piano, no sabes nadar, no sabes esto, no sabes no sabes aquello, y la espiral se va reduciendo, porque pues no hay con qué, no hay maneras, no hay espacios, o hay pocos espacios. Quizá donde haya más espacios públicos en las ciudades, hay posibilidades de que tengas más versatilidad de hacer ciertas cosas.
También puede ser que en los ranchos, como puedas amarrar la vaca, ir por las cabras, darle de comer a las gallinas, acampar en la noche, etcétera, puede que tengas prácticas. Pero la vida práctica es muy importante porque es la que es la interacción que tienes con el mundo. La vida práctica es la interacción que tienes con el mundo. Ahora, hay prácticas que son muy aburridas. Si tú vas y todos los días barres el mismo lugar, saludas a doña Teresita y pues sí, es interesante, pero es muy pobre la práctica. Pero si un día te volviste scout o un día juegas fútbol, por ejemplo, y siendo mujer, y vas y peleas y ganas, metes un gol o te meten un gol, y todo eso va configurando, las prácticas van configurando tus esquemas, tu vivencia, tus acervos, otra vez. Entonces, el lado activo de la vida son tus prácticas, el lado de los acervos, las experiencias que tienes. Bueno. Y los códigos. Bueno, me regreso. Entonces me llevé a los chavos y dije, bueno, pues vamos a ver el museo. A la entrada del museo hay una leyenda que dice, o que decía, si tú ves cada objeto, aquí hay 36,000 objetos. Y tú los ves de a 3 minutos, terminas en 3 años. Y yo decía, ay, güey, si yo me voy, observo cualquier objeto y lo veo en 3 minutos, salgo en 30 y tantos años, 36, 39 años, no me acuerdo cuántos eran. Y yo dije, puta, qué interesante, no lo había pensado. Pero pasa como en todo, cuando lees y todo lo demás, empiezas a ver las cosas y luego ya como que te vas fastidiando y ya no vas captando todo. Entonces cortas y hasta ahí quedó. Si estás acostumbrado a ver cosas o a leer, fíjense, práctica leer, si tú no lees, si tú no tienes el hábito de leer, pues a las 5 páginas ya te duele la cabeza, ya no entiendes. Pero si tienes más práctica, indudablemente pues, puedes leer fácilmente un capítulo y hacer la risa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estuvimos ahí horas, estuvimos 4 horas en el museo y todo lo demás. A mí me gusta mucho el Museo de Antropología porque ves tantas cosas tan padrísimas. Bueno, y ya terminito. Después me llevé al teatro, pero luego les platico lo del teatro, ahorita nada más lo del museo. Iba en el camión y yo me quedé así con duda. Bueno, ¿y tú crees que vieron las cosas tus alumnos? Pues sí, claro, estuvimos más de 4 horas ahí, no creo que no haya visto o no haya. Y yo por dentro, ya sabes, no, yo creo que no vieron nada. No, sí, ¿cómo de que no? Pero ya había llevado muchos años, más o menos era ese esquema al final, ¿no? Y ya llegamos y le digo, a ver, tenía ahí a mis Barbies, las agarré porque pues son de las chavillas que sí van y todo, pero me interesaba saber qué es lo que pensaban o lo que veían. Y les digo, a ver, chicas, ¿qué vieron? Y te empiezan a atacar de la risa y se reían, se mordían el rebozo, se reían, y yo pues sí viendo y así como, bueno, muy bien, bueno, ya se rieron. ¿Qué vieron? Pues se volvían a reír y todo lo demás, se volteaban a ver una a otra, y a ver, dile tú, decían unas a otras. No me decían nada. Y yo ya más molesto le digo, a ver, ¿qué fregados vieron? Dice, la verdad, profe, vimos a los chavos que andaban allá, al holandés, al francés, al inglés, al gringo, que andaban allá. Ah, muy bien, bueno, perfecto. ¿No vieron de las piedras? Sí, un montón de piedras allá. Qué chihuahuas, un montón de piedras, fíjate bien. Y yo, ¿qué onda? O sea, no viste eolín, no viste signos del sol, no viste signos de la luna, no viste el calendario azteca. El calendario azteca, no viste, o sea, nada. Pero fíjate, Adriana, ya sabía yo, bueno, había escuchado que el desconocimiento te genera ceguera. ¿Qué es eso? Por ejemplo, aquí hay unas letras. Si yo no sé leer, pues sí veo que hay unas figuritas y todo lo más, y una figurita para allá, una figurita para allá, pero no sé qué dice.
Entonces, cierto, necesitas elementos para poder decodificar. Abres la ventana, no sabes de biología, pues ves un montón de hierbas, no sabes que este es un tipo, que este es un mezquite, que este es una guayaba, que este es una... No permites distinguir. Entonces, fíjate que el problema de la desigualdad cultural es que no tienes códigos para irte apropiando y poder un día interpretar, y al otro día poder interpretar más, y al otro día poder interpretar mucho más. Sí, bueno, por ejemplo, aquí en eso que dice, yo he llevado a mis niños, tienen 6 y 9 años, hemos ido aquí a las ruinas arqueológicas y para mi esposo y para mí nos gusta y se nos hacen interesantes, pero sí hemos visto que ellos así como que, pues, que estaban bonitas las piedras y hasta aquí, ¿no? Realmente no le toman mucho interés. Y al contrario, por ejemplo, los llevé a una exposición de dinosaurios y en esa sí ellos, es que este es un triceratops y este comía no sé qué y este es un T-Rex y este es un no sé qué, pero porque ellos han leído más o les ha interesado más ese tema de los dinosaurios ahorita, ¿no? Sí, fíjate que sí, no, la película de Jurassic Park, la verdad contribuyó mucho a poder decodificar elementos y a revivir elementos de la paleontología. Pero, mira, las piedras o las piedras o las piedras o los objetos o la naturaleza, ¿no? Las plantas, que ves un montón de plantas, pero no sabes qué demonios es. Ves un montón de hierbas o ves el bosque y no ves el árbol. ¿Qué me explico? Ves así lleno, tapizado, pero... Y precisamente en el caso de nosotros educadores tenemos que ir dando elementos para que permitan ir decodificando e interesándose y haciéndolo interesante. Fíjate que tus hijos como los míos cuando estaban chiquitos, me los llevaba al cerro y entonces íbamos al cerro y empezaban a escarbar, a ver si encontrábamos un dinosaurio, encontraron unos huesos y eso es bien importante. Entonces, fíjense, muchas de las cosas, bueno, y esto lo dice el TEC de Monterrey, que muchas de las cosas para que mejor aprendas es importante involucrar. Entonces, a los alumnos, a los trabajadores, involúcralos a que hagan algo. A lo mejor me faltó más didáctica y más estrategia a decirles, a ver, chicos, quiero que me encuentren esto, de aquello, darles un guión y ponerlos a chambear ahí para que busquen y a ver si encuentran, que hagan un dibujo, que expliquen ellos, que pasen a explicar, pero decirles de antemano algo que hayan encontrado y todo. Pero sí, es cierto, entonces hay que tener mucho cuidado. Si tú no te obligas a decodificar, pues no van a ver nada, van a seguir sin ver nada. No, hasta que experimentan, hasta que ven, hasta que sufren. Por eso es tan importante la práctica, y la práctica es eso, es la interacción que tenemos con el medio, con las cosas, con la vida, y que es importante pues que tengamos el gusto, que no sea obligatorio, que no sea a fuerzas, porque también puede ser así algo que obligues así, a ver, ¿te quedas a hacer la tarea 80 horas? Pues no, nadie va a aguantar eso. Bueno, entonces, mi primera cuestión que les quería plantear era el rollo de ceguera cultural. Entonces, si hay elementos que si nosotros no compartimos, no vemos, no vamos decodificando, no vamos a entender. Bueno, a ver, paro tantito esto, me voy a otro escenario. Estaba alguna vez en un evento, no sé si se los dije la primera clase, pero si no, estábamos en un evento de música. Y hay un señor que toca guapango, que es muy fregón, y bueno, desde hace mucho se le conoce, ya hace críticas del gobierno y todo lo más, entonces a mí me gustaba ir a verlo, por antropología y por mi familia, mis hermanas sobre todo, les gustaba el guapango y todo, y dije, pues vamos a ver, no, sí, en la rifa se llama Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. No lo han escuchado, pero ahora que los escuchen van a ver qué fregón. Y él estaba alguna vez en algún evento
y pues ahí estaba con la gente y todo, le decía, miren, párense a bailar, esta música se tiene que bailar, y ya sabes, todos con sus cabellos largos, tipo rasta, muy acá, muy intelectuales, pero muy sacones, muy miedosos, muy, con mucho prejuicio, con demasiado prejuicio. Ay, no, ¿cómo voy a parar? Ay, qué ridículo, ay, quién sabe qué. Y qué vaciado, esto es muy de las clases altas que les da mucho, les preocupa, ¿no? Que cómo se van a ver. Pero qué vaciado que luego las clases bajas tenemos ese patrón, ese esquema mental de los prejuicios, ¿no? De donde no quieres bailar, no quieres cantar, no. Y me gustó mucho. El cuate insistió varias veces y dijo, oigan, pues es que yo no vengo a hacer aquí el show, ¿no? Yo quiero que ustedes también respondan y les digo que es muy importante que bailen, porque si bailan, van a entender mucho del sonido, nos vamos a divertir, el guapango lo van a sentir más, bla, 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 bla. Pues párense a bailar, nadie. Y entonces dijo, no, yo no vengo a divertirlos. Y avienta la guitarra y deja a toda la gente ahí. Ah, termina diciendo, fíjate, me gustó mucho, dice, y tu cultura, y eso es el aprendizaje, si tu cultura no te enseña a pensar, si tu cultura no te enseña a expresarte lo que sientes, si tu cultura no te enseña a crear, si tu cultura no te enseña a ser seguro, a ser libre, a convivir, pues entonces no sirve tu cultura. Y yo dije, voy a decir una grosería, dije, qué chingón lo que acaba de decir. Yo era antropólogo y decía, cierto, o sea, ¿para qué te sirve la cultura? ¿Para qué? Para que seas un monopedante, para que seas o un cuate que hable de bla, 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 bla y que apantalles a la gente, o para que transformes tu realidad, te transformes a ti, para que mejores las condiciones de vida. Viri, estabas diciendo que tú te regresaste a México porque amas a México. Esas son las cosas. Eso es lo importante de la cultura. Y yo me quedé, órale, ¿no? Qué fregón, cierto. Hay un cuento de Kafka donde un papá le regala una oveja a su hijo. Y el hijo guarda la oveja, pero ya la oveja pues ya estaba viejita, ya no tenía carne. Pues ya era una lata porque ya estaba muy grande, ya estaba cargando, caminaba bien, tenía que cargarla, tenía que llevarla. Era una carga la oveja. Bueno, pues metafóricamente también hay culturas de ese tipo. Hay culturas donde sientes culpa, donde te limitas, y tú mismo eres la que te muerdes ¿cómo dice? Te muerdes el rebozo. No, mí no, señor mío, yo no, señor, yo no. Y no te ayuda, no te ayuda, no te ayuda, pues entonces, ¿cuándo te vas a quitar los billetes? Entonces, la cultura puede ser un elemento detonador de transformaciones sociales o puede ser el gran grillete social que limita a los sujetos a trabajar, a expresarse, a pensar, a organizarse, a realizarse. Entonces le dice a los chavos, a ver, corre, no, yo no corro, pero ¿por qué no corres? Vete a correr de allá. No, 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 es que, no, maestro, órale. Entonces, sí, es importante el aspecto cultural y más en la educación. Bueno, terminé un libro que es muy grande, que ya se los obsequié, que es el de desigualdad cultural. Y todavía no lo vemos, lo vamos a ver, pero esta situación de donde no te mueves se llama ataraxia. Bueno, ya hablaré en su momento de ataraxia. La ataraxia es cuando la cultura no te deja visualizar, no te deja aspirar, no te deja imaginarte cómo puedes ser mejor o cómo puedes construir cosas interesantes de manera colectiva. No te ayuda a entender al otro que es como tú, sino que estás pensando egoístamente en la competencia y que debes de ser líder y ese tipo de tonterías, y no te deja pensar, y bueno, pues ahí están las consecuencias, no pensamos, no actuamos, no vemos, no colaboramos, no nos identificamos,
mucho menos vamos a entender la ecología, que el arbolito es importante y otra serie de cosas, ¿no? No vamos a cuidar nuestro medio, porque nada más tú, solo tú y solamente tú, y el nivel de aislamiento es lo que va a permitir pues, que nos autodegrademos, que nos exterminemos como especie y que nos valga gorro todo lo demás, que estamos muy fragmentados, estamos muy separados, pocas veces platicamos, pocas veces escuchamos. Bueno, ahorita nos vamos a salir y regresamos, porque ya se va a acabar. Entonces, estas son de las cosas de que no nos damos cuenta y que tienen que ver con la cultura, que es la ceguera, pues, que es la ataraxia, que es la atrofia, es el no entender qué es lo que sucede. Y te digo que no todo es representación porque tiene que ser práctica. Hay cosas que si no las haces, no las vives y no las entiendes. Tienes que experimentarlo para poderlo entender. Tienes que pensarlo, pero solamente a través de la interacción. Si no, pues ahí te puedes durar 20 años viendo la novela, 50 años viendo la novela y sin ninguna contribución,